Esta es la Mesa de la Mexicana. Muy buenos días. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y en esta ocasión necesitamos hablar claramente sobre el tema de Rusia y Ucrania. Pero no desde el contexto militar, sino más bien desde el contexto comercial. A veces vemos tan lejos Rusia, vemos tan lejos a Ucrania, que creemos que nada nos va a pasar o simple y sencillamente es un problema que nunca nos va a alcanzar. Pues no, déjame decirle que no. Ya nos está alcanzando y nos va a afectar todavía mucho más. No hemos recibido, por lo menos aquí en México y mucho menos en Aguascalientes, las referencias claras, concisas y precisas de cómo nos va a afectar. Pero lo cierto es que aunque Rusia esté declarando en estos momentos que pudiera estar considerando una desescalada de las agresiones, o en este caso de la actividad militar, o incluso que se esté vislumbrando en el horizonte un cese al fuego, que se antoja todavía mucho más lejano, lo cierto es que comercialmente Aguascalientes puede tener afectaciones muy graves. ¿Y sabe para quiénes? Para usted, amigo taxista, amigo carnicero, amigo panadero, señora de la tienda. Sí, las implicaciones comerciales, las afectaciones comerciales todavía pueden ser altísimas. Incluso, aunque se decretara un cese al fuego en este momento, todavía podrían pasar meses o incluso más para que la economía llegara a recuperarse. Por eso le quiero agradecer mucho su presencia, porque aquí es la mesa de los expertos, al maestro David Salazar Lara, experto en comercio, exportaciones y negocios internacionales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por la Escuela Bancaria y de Comercio y por la Universidad Cuauhtémoc. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ti por la invitación y bueno, un placer estar aquí y compartir un tema que lo vemos lejano, pero lo vamos a sentir en el bolsillo, ¿no? Y es que, maestro, con toda claridad, todavía no estamos viendo el verdadero golpe comercial, pero sobre todo porque, aunque pareciera lejano, le va a pegar sobre todo a la cadena productiva que tiene siempre menos recursos, a los que nos están escuchando justamente, a los carniceros, a los panaderos, a los tablajeros, a los restauranteros, a todo el mundo le va a pegar y todavía no nos llega. ¿Cómo es que todavía no nos llega y cómo nos va a pegar? Ok, me gustaría un poquito analizarlo desde lo general y nos vamos a lo particular. Sabemos, escuchamos día a día de la guerra, sabemos el precio del petróleo que está cada vez más alto. Sabemos que nosotros ya no somos exportadores de petróleo, solamente representa el 4% de las exportaciones que hace México, pero somos importadores de gasolina, es donde nos pega. Y tú me puedes decir, oye David, pero yo no tengo coche, ¿qué me puede afectar no tener la gasolina? Pues todo. En el súper, cuando vamos al agropecuario, cuando vamos a cualquier centro comercial, todo se tiene que transportar, ¿no? De entrada, y todo necesita diésel, gasolinas, etcétera. Entonces, desde ahí va a pegar en el bolsillo. Se pronostica que en los próximos meses va a haber un incremento en la carne, el huevo, los alimentos. ¿Por qué? Rusia está muy lejos, lo entendemos, no dependemos directamente con ellos y a pesar de ello, hay 108 empresas rusas en México, pero bueno. 108 empresas rusas en México. Ah, caramba. No es cualquier cosa. No. Antes de la guerra se había llegado a un acuerdo de tener un tratado de libre comercio con Rusia. Sí, cierto. Teníamos un vuelo directo San Petersburgo-Cancún cada viernes. El turismo ruso venía con una derrama económica interesante. Entonces, no está tan lejano Rusia. Lo vemos lejano, pero no está tan lejano. Sí, incluso el intercambio cultural con Rusia era muy importante. Muy importante, muy importante. Entonces, regresando un poquito al tema, ¿cómo nos afecta en nuestra canasta básica? Pues bueno, Rusia también es uno de los principales productores y exportadores de fertilizantes. Tú puedes decir, bueno, ¿y fertilizante a mí en qué me afecta? Bueno, desde la canasta básica para sembrar, para cereales para el ganado, etcétera. Y ahí es una cadenita, las famosas cadenas de suministro, que se corta la cadena de suministro y eso encarece automáticamente y se mueven todos los hilitos en el mundo, a pesar de que esté tan lejos Rusia. Y eso nos va a pegar ya en el bolsillo en los próximos meses y tenemos que tener
como siempre yo recomiendo, un gasto prudente, porque no sabemos qué nos espera. El conflicto con Rusia, como bien lo comentaste, esta semana dijo Rusia, le vamos a bajar un ratito al fuego. Y hoy se anuncia que se está rearmando para contraatacar. Entonces, Rusia no está jugando, Ucrania creo que no puede defenderse tanto, está sufriendo mucho. Aparte, Ucrania también es gran productor de gas natural, también tiene gases raros, el gas neón, por ejemplo, que se utiliza para la fabricación de chips. Esos chips que necesita nuestra industria automotriz en el estado. Entonces, ahí súmale todo eso y le va a pegar, ¿eh? Lo que está usted comentando, maestro, está de terror, porque Aguascalientes depende económicamente, terriblemente, de la industria automotriz. Sí. Estamos viendo ya que Nissan Mexicana no sigue todavía con los paros técnicos. Sí. Como obviamente los paros técnicos implican que se le paga la mitad de su sueldo a los trabajadores, muchos ya están optando por mejor buscar otras empresas porque de plano no ajustan. O sea, el trancazo automotriz va a ser demoledor para México y entonces, particularmente para Aguascalientes. Siendo que dependemos tanto de la industria automotriz, sí. Tenemos alrededor de 200 empresas extranjeras en nuestro estado nada más. Sí. La mayoría son automotrices. Dependemos del sector automotriz. Y desde antes, desde el 2000 que empezamos con la crisis de chips, súmale hoy en día, frena China ya el comercio en su puerto y eso va a repercutir en el flete, que de por sí ya estaban batallando la industria, va a repercutir otra vez en el precio. No hay chips, incremento de gasolinas, gas natural, aunque nosotros no dependemos de Rusia del gas natural, dependemos de Estados Unidos en su mayoría, casi un 60% de lo que importamos es de Estados Unidos, es de gas natural, pero ¿qué va a pasar? Europa necesita de gas natural y Rusia es su proveedor. Si Rusia no le vende, ¿quién le va a vender? Estados Unidos. Y a nosotros nos va a dejar de vender y se va a encarecer. Entonces es una cadenita. Ese es otro de los grandes puntos, porque sí, de hecho ya hizo un acuerdo Estados Unidos con Europa para no dejarlos sin gas. ¿Y quién va a ser al que le van a quitar el gas que importa a México? Pues a los mexicanos. Claramente. Acá no dice nada. Exacto, claro, por supuesto que no. Pero eso todavía nos va a meter en una bronca terrible. Ahora, volviendo al asunto de origen. Rusia no está nada lejos de México. Aguascalientes está metido en un auténtico problema. ¿Cuál sería en todo caso la recomendación precisamente para los comercios minoristas? Para el taquero que nos está escuchando, aguas con el gas. Para el carnicero que nos está escuchando, aguas con el tema de la gasolina, porque le van a cobrar más por llevarle los chanchitos a la carnicería. Para las personas que tienen una tiendita, que aguas con el tema, porque el aceite, ojo, ya lo están notando ahí, el aceite está incrementándose de precio porque Ucrania producía un montón de aceite. Pero bueno, o sea, todas esas personas que nos están escuchando de a pie y que dicen, caray, Rusia no está tan lejos de mi bolsillo. ¿Cuál es la recomendación? Híjole, como lo dije anteriormente, gastos prudentes, de verdad. Gastemos realmente lo necesario porque no sabemos, tenemos esa incertidumbre en los mercados, teníamos un tipo de cambio primero alto, aumentan las tasas de intereses en Estados Unidos, en México, más o menos se empieza a regular, pero no es señal de recuperación, tengamos cuidado. ¿Cómo nos va a pegar en el aceite ahorita que comentabas? Tengo un dato bien importante, Ucrania es el mayor exportador y productor de aceite de girasol. El segundo es Rusia. Representan casi el 60% del aceite, ellos lo venden. Entonces, ¿cómo nos va a pegar? A los taqueros, a los panaderos, la harina que viene de Rusia, de Ucrania, todo nos va a pegar. Es muy difícil hacer una recomendación, dejar de gastar, no se puede, pero son factores externos que tenemos que tener en cuenta para hacer gastos necesarios nada más, en lo que vemos cómo está el conflicto. No sabemos cuánto vaya a durar, pero tenemos que estar
con gastos prudentes y hacer compras efectivas. Yo creo que eso sería como mi recomendación, no dejar de gastar porque la economía necesita moverse, pero gastos efectivos, que realmente sea en lo que necesitamos, en lo que vemos qué pasa. Son factores externos que no podemos controlar, quisiéramos controlarlos, pero los internos que podemos ponerlos en nuestra panadería, en nuestro negocio. Oye, si un pan no se me vende mucho, pues voy a dejar de vender ese pan y me enfoco en el que sí se vende. El carnicero, lo mismo, etcétera. No sabemos la escalada de precios. Si ahorita lo platicamos, no sabemos cómo estemos en un mes, ¿eh? Entonces, nada más yo recomendaría estar al pendiente, gastos realmente prudentes, efectivos, bien atinados, en lo que empezamos a ver cómo se empieza a comportar este conflicto, ¿no? Uh-huh. Y finalmente, maestro, efectivamente no sabemos cuándo se va a no solo desescalar el conflicto, sino incluso que se pudiera decretar un cese al fuego. Uh-huh. Todavía no sabemos, es incierto por completo. Sí. Pero en el eventual caso de que llegara un cese al fuego, ¿los efectos económicos cuánto durarían a partir de allí? Híjole, buena pregunta. No soy como brujo y está complicadísimo. Está muy complicado, pero lo que yo considero es que no va a ser pronto. O sea, una recuperación. Venimos de una pandemia que nos tumbó a todos. Todavía no nos recuperamos. Traemos una inflación del 7, arribita del 7. Híjole, suma la inflación, súmale precios de gasolina, etcétera, para recuperarnos. Que diga Rusia mañana, cesamos el fuego. Ah, perfecto. Para recuperarse Ucrania, que se recuperen las cuentas congeladas de Rusia, se va a llevar tiempo. Meses o hasta años. Años. Entonces, yo creo que no está tan fácil la situación. Ojalá me equivoque y ojalá sean en unos meses, pero como vemos el conflicto, híjole, a los que más le interesa es a Europa, que dependen casi totalmente de Rusia, con gas natural, con cereales y demás, que les pega un poco más fuerte, van a sentir la presión. Los empresarios rusos están presionando a Putin porque dicen, ya no soportamos esto. ¿Qué está haciendo Putin? Estaba leyendo en la mañana unas estrategias para mantener el rublo más o menos estable. ¿Sabes qué, Europa? ¿Quieres comprarme gas natural? Perfecto, págamelo en rublos. No en dólares. Oye, ¿quieres esto? Págamelo en rublos. ¿Sabes qué? Si tienes inversión, tú, empresario ruso, el 80% tiene que estar en rublos. Hazle como quieras. ¿Quieres invertir, empresario ruso? Solamente en rublos. Lo que quieren es fortalecer su moneda, porque ahorita nadie quiere comprar rublos. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues lo van a forzar. Por eso dicen que es la guerra de los energéticos. Están aprovechándose de esa necesidad de gas natural para ponerles un freno y reactivar su moneda, ¿no? Que está muy devaluada. Y México tan dependiente de los energéticos extranjeros para acabarla de fregar. Sí. Es una mesa que yo creo que plantea todavía más dudas, pero lo cierto es que el 2022 va a estar económicamente mucho peor que el 21. Increíble, pero cierto. Sí, hombre. Son factores externos que no podemos controlar. Ojalá nos equivoquemos y que sea un increíble año. Pero como vemos, tendría que pasar Parece que no va a pasar. Algo extraordinario. Maestro David Salazar Lara, experto en comercio, exportaciones y negocios internacionales. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y siempre es un placer. No, hombre. Y nosotros continuamos. Esto es Infolínea de la Mañana.